Diputada Pilar Lozano McDonald, de Movimiento Ciudadano. Con la venia, diputada presidenta. Adelante. Estimadas diputadas y diputados, las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre designar a los cárteles de drogas mexicanas como grupos terroristas es una afirmación bien calculada que podría traducirse en acciones de los cuerpos de seguridad de ese país dentro del territorio nacional, con los riesgos que obviamente esto conlleva y la posible violación de la soberanía de nuestro país, situación que no podemos permitir. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que la grave situación de inseguridad y sus secuelas, como los grupos criminales y la violencia con la que actúan, es un problema que afecta a la tranquilidad de todas las personas en nuestro país y en ambos lados de la frontera. Por ello, la solución debe sustentarse en la colaboración y no en la amenaza de intervención unilateral. Del lado mexicano, vemos con tristeza cómo los campos fértiles de nuestro país, que antes se veían cubiertos de frutos, se han convertido en tierra donde cada día se cosechan nuevas fosas regadas con dolor y sangre. En el caso de Estados Unidos, este ambiente de violencia se ha intensificado, volviéndose comunes los asesinatos colectivos que incluyen a gente inocente, como ha ocurrido con mexicanos residentes en ese país y también con estudiantes. De acuerdo a los datos del Archivo de Violencia con Armas de Fuego de una ONG estadounidense que registra información sobre ataques con armas de fuego, declaró que Estados Unidos es líder mundial en tiroteos masivos. Cuando se investigan las razones de esa situación de violencia en nuestro vecino del norte, de acuerdo con expertos, sobresale como una de las principales la accesibilidad a la compra de armas. A pesar de que existe un grupo de alto nivel integrado por autoridades de México y Estados Unidos para detener el flujo de armas que ingresan al país, que son utilizadas en su mayoría en los eventos violentos dentro del territorio nacional, lo cierto es que este problema persiste. El tráfico de armas es tan grave que se estima que entran a nuestro país cada día 567 armas de fuego ilegales, que en la última década sumaron más de 2 millones de armas. ¿Cuál es la consecuencia? Tan solo en 2018 se registraron 35.964 homicidios en nuestro país. En parte, la débil regulación en Estados Unidos para la compra, venta y posesión de las armas ha permitido que la mayoría de las armas adquiridas en la última década hayan ido a parar a manos de los cárteles de las drogas en nuestro país. En un escenario de responsabilidad compartida, se requiere de la firme posición del Gobierno federal para introducir en la agenda bilateral, además del tema migratorio y el tráfico de estupefacientes, el freno al tráfico de armas, como medida para atender la seguridad fronteriza, que en el fondo debe servir como un mecanismo para frenar el baño de sangre que vive nuestro país. Mientras no exista voluntad política en ambos gobiernos, la frontera común continuará siendo mercado por donde crucen drogas y se consigan armas sin mayor control. La organización Small Arms Survive estima que en el 2018 había en manos de civiles en nuestro país 16 millones de armas, 85% de las cuales eran de procedencia ilícita. Los esfuerzos deben enfocarse en impulsar acciones legislativas, tanto en México como en Estados Unidos, que frenen estos flujos de drogas, de armas, así como el dinero de los grupos que las trafican. La ausencia de acuerdos bilaterales y de una estrategia común que permita a ambos países encarar el problema deja abierta la puerta para que sigan llegando las armas de fuego al país y, peor aún, para que se caiga en la tentación de impulsar acciones extraterritoriales con una indudable afectación a la buena vecindad, a la soberanía nacional y al derecho internacional. Así que hagamos de este problema una oportunidad para abordar abiertamente el fondo del asunto, que es el negocio por las enormes ganancias que en ambos lados de la frontera generan el tráfico de armas y de drogas. Sin duda, el gobierno mexicano y de los Estados Unidos coinciden en que es preocupante el nivel de organización y la escalada de violencia que alcanzan los cárteles de la droga en el mundo. De este tamaño es el problema. Por eso, urge que establezcamos las bases de una agenda bilateral que acepte el apoyo respetuoso y no condicionado para atender estos problemas, que ese
apoyo sea con capacitación, con apoyo tecnológico y no con más violencia. Por ello, en Movimiento Ciudadano hacemos un llamado a las fuerzas políticas aquí representadas para conformar un gran frente en contra de las acciones unilaterales que puedan atentar contra la integridad de nuestro territorio y en defensa de la soberanía de nuestro país. Decimos no a las acciones extraterritoriales, decimos no a medidas unilaterales, decimos sí a la cooperación, decimos sí al respeto recíproco entre naciones soberanas. Mientras esto no cambie, México continuará colocando las víctimas y Estados Unidos las armas. Es cuanto. Gracias. En el uso de la palabra, el diputado